La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Hola, soy el doctor Joselito Medina Marín, subdirector de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Les doy la bienvenida a este programa de presentación de libros, realizado en el marco de la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro. El día de hoy hablaremos acerca del libro titulado Teoría del Arte y Enfoques Metodológicos de la Producción, cuyos coordinadores fueron la doctora Maribel Rojas Cuevas y el doctor Miguel Ángel Ledesma Campos. Con nosotros se encuentra el doctor Miguel Ángel Ledesma Campos, de quien me voy a permitir leerles una semblanza acerca de su trayectoria académica. El doctor Ledesma es artista visual e investigador en artes. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde es responsable del cuerpo académico Arte y Contexto. Es doctor en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y maestro y licenciado en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado el libro Juego y Arte Contemporáneo por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el año 2019 y ha coordinado el libro Teoría del Arte y Enfoques Metodológicos de la Producción en el año 2020. Su obra ha sido seleccionada en concursos nacionales e internacionales, tales como la Bienal Monterrey FEMSA y la Segunda Bienal Nacional del Paisaje, entre otros. A la fecha, ha presentado 11 exposiciones individuales y ha participado en más de 70 exposiciones colectivas en México y en el extranjero. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias al público que nos escucha. Muy bien. Bueno, y haciendo referencia a su publicación que nos toca el día de hoy hablar al respecto, la cual lleva por título Teoría del Arte y Enfoques Metodológicos de la Producción, nos gustaría saber, doctor, ¿qué fue lo que los motivó a publicar esta obra bibliográfica? Bueno, esta obra es el resultado de un trabajo colaborativo de una red, la Red Internacional de Estudios Visuales de Investigación y de Producción, RIEVI, que son sus siglas, y nos reunimos alrededor del 2014-2015 por primera vez, y de los primeros productos que teníamos contemplados fue elaborar un libro en donde algunos investigadores de la red participaran, colaboraran, analizando problemas del arte actual. Muy bien, doctor. Tomando en cuenta esta producción bibliográfica, ¿cómo pudiéramos observar qué es lo que contiene el libro? ¿Cuál es el contenido de esta publicación? Mira, para el contenido no quisiera omitir nombres de algún autor por error, entonces hice una presentación muy breve que te voy a compartir. Y ya después, si gustas, podemos charlar a detalle de algunas pormenores. Pero adelante, doctor. Te comparto mi... Ok, ya la ven ahora, ¿verdad? Sí, adelante. Ok. Bueno, el libro es coordinado en colaboración con la maestra Maribel Rojas Cuevas del Instituto de Artes, junto conmigo, ambos profesores investigadores, y ambos somos responsables de un cuerpo académico cada uno. Colaboraron también como autores el doctor Salvador Salas Zamudio de la Universidad de Guanajuato, Alejandro García Carranco de la Universidad Autónoma del Estado de México, la doctora Alicia Arispe, en ese entonces trabajaba en UNAM, la doctora Marengla León de la Universidad Autónoma del Estado de México. También pone el capítulo del libro la maestra Maribel Rojas Cuevas, también del instituto la maestra Julia Caporal, y también tiene capítulos del libro Guadalupe Morales y Jimena Palomares,
Álvaro Villalobos y Rian Lozano colaborando en artículos en coautoría de la Universidad Autónoma del Estado de México, y al final yo también participo con un capítulo. El libro tiene 2 ejes temáticos, de lo cual se dividió en 2 partes, ¿no? De ahí viene el título del libro. Tenemos teoría del arte desde los estudios visuales, y en una segunda parte, enfoques metodológicos de la producción. Muy breve te voy a pasar de qué son cada capítulo. En la primera parte, pues el doctor Salvador Salas presenta el capítulo El mundo a través de la cámara fotográfica, en donde analiza pues el papel de la fotografía en nuestra vida cotidiana, desde varios enfoques teóricos muy importantes, y se enlaza con este otro texto del maestro Alejandro García Carranco, que se llama Los besos de Pandora, estadios virtuales de Joan Foncuberta, un artista, investigador muy importante en torno a la fotografía contemporánea actualmente, y que también, pues siempre uno de sus temas centrales en algún momento de su trabajo fue la relación entre verdad y ficción en la cámara, en la fotografía. También abordado desde los estudios visuales, la doctora Alicia Arispe hace un análisis del concepto de ubicuidad, es decir, este concepto que alude a la posibilidad de que algo puede estar en varias partes al mismo tiempo, ¿no? Originalmente se le atribuye esta virtud a las deidades, ¿no? A Dios, pero a través del cine se ha explorado esta cualidad, y también en la cultura, de algo que puede estar en varios momentos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a través del cine de ficción aborda este tema la doctora Alicia Arispe. También un análisis al cine reciente, tenemos a la doctora Marengla León, que habla en El estadio del espejo desde el Club de la Pelea, esta película pues ya de culto, en donde ella analiza el estadio del espejo de Jacques Lacan, y pues propone que es un buen ejemplo para ilustrar, para analizar estas características del estadio del espejo a partir del personaje principal del Club de la Pelea. También tenemos que finaliza la primera parte la maestra Maribel Rojas, hablando de el arte participativo, en donde el autor es copartícipe de la obra, se apoya de algunos autores principales como Paul Valéry, Walter Benjamin, Humberto Eco y Adolfo Sánchez Vázquez, entre otros, para poder sustentar su argumento. Después, en una segunda parte, en enfoques metodológicos de la producción, agrupamos algunos textos que tienen que ver ya con una aplicación metodológica, ya sea para un artista que produce obra, como muchos de nosotros lo hacemos en la red, o para analizar particularmente algún conjunto, una serie de obras importantes. Entonces tenemos que inicia la maestra Julieta Caporal este segundo bloque con su texto Los objetos como portadores de significados en la sociedad y en el arte contemporáneo. La maestra ha centrado un poco su investigación en la importancia de los objetos cotidianos que tenemos a nuestro alcance todos los días, y cómo han jugado un papel importante en la historia del arte, por lo menos de los últimos 100 años. Bueno, aquí tenemos alguna ilustración que podría ilustrar bien su texto, que tiene que ver hacia el arte de instalación. No es una obra de ella, es una obra de Gabriel Rico. Después, la doctora Guadalupe Morales tiene un diálogo interesante en este texto con la artista Jimena Palomares, y van desenlazando el sentido de unas obras que Jimena hizo a partir de objetos del cultivo de la miel con abejas, y pues le remiten a su infancia, a su lugar en donde ella creció, y entonces van deshilando algunos aspectos importantes de su obra a través de un diálogo y de un análisis interesante. En el penúltimo capítulo tenemos miradas revertivas, performance y distorsiones desde América Latina, en donde Álvaro Villalobos y Rian Lozano analizan la obra de artistas latinoamericanos que no son principalmente muy conocidos en nuestro país, lo cual es un gran aporte para el libro, que son Pedro Lemebel, Francisco Pancho Casas y Elías Adasme, para mostrar lo invisible de las relaciones entre visualidad y poder en Chile, a través de algunas obras que son performáticas y al mismo tiempo críticas, ¿no? Y enlazado hacia este tipo de arte que vincula
El arte y la política, el arte y el poder. Concluimos el libro con un capítulo hecho por un servidor, Monumentos y Antimonumentos, el trabajo escultórico de Sebastián en el arte público contemporáneo y la política cultural, en donde, como eje central, como estudio de caso, analizamos esta obra emplazada en Chimalhuacán, que es el municipio, no sé ahora, pero en ese entonces todavía era el municipio más pobre del Estado de México, con la escultura más cara del municipio de 30 millones de pesos. Entonces se analiza pues qué sentido tienen los monumentos hoy en día, cómo funcionan, cuál es el papel ideológico que lo sostiene, ¿no? Básicamente ese es el contenido, doctor. No sé qué le gustaría que sigamos platicando. Dejo de presentar. Claro que sí, doctor Miguel. Muchas gracias. Interesantes los temas que se abordan dentro de estos capítulos del libro que se está abordando, y es muy interesante también, digamos, todo el análisis que se llega a realizar para poder contextualizar al público lector sobre el alcance, sobre las aportaciones que se están haciendo. Y en ese sentido, doctor, ¿consideras o a quién consideras que sea el público al cual se dirija estas obras de estos capítulos? Bueno, el público a quien va dirigido, por supuesto, en un primer momento es a todo artista e investigador en artes, ¿no?, que esté en activo, pero también tratamos de que sea para el público en general. Los textos, en su mayoría, pues tratan de abordar, aunque tratan problemas de filósofos, de teóricos que a veces tienen cierta complejidad, como Jacques Lacan, pues tratamos de, al menos yo en mi texto, tratamos de utilizar un lenguaje amable, no rebuscado, para que también el público en general que le interese el arte o que a lo mejor es un primer acercamiento al arte contemporáneo, lo pueda comprender y lo pueda disfrutar. Así es, muchas veces vemos libros que utilizan un lenguaje muy técnico y son difíciles de digerir. Sin embargo, en esta obra, como bien nos ha comentado, doctor, pues se busca que el lenguaje sea, digamos, manejable, que cualquier persona pueda tener acceso a ese tipo de aportaciones que ustedes están haciendo. Algo interesante también que has mencionado, doctor, en tus aportaciones o en lo que has comentado, hablas acerca de lo que es la red de estudios visuales de investigación y de producción. Esta red, ¿en qué consiste, doctor? ¿Por qué es tan importante dentro de esta publicación? Bien, bueno, pues fíjate que es pues muy importante, tú lo sabes, en todas las universidades, principalmente públicas, pues es muy importante que los grupos de investigadores, que se llaman cuerpos académicos, establezcan redes con otros cuerpos académicos de otras universidades. Y precisamente hace pues ya prácticamente 6 o 7 años nos empezamos a reunir de manera formal para trabajar y colaborar entre todos. Entonces tenemos una red de universidades del centro y se ha ido extendiendo con el tiempo hacia la Universidad de Guadalajara, incluso al extranjero. Estamos trabajando con Argentina, con España, y entonces trabajamos, a todos nos interesa la imagen como tema central. Principalmente somos investigadores de artes, pero también se han ido sumando incluso algunos grupos de diseño gráfico o que abordan estudios culturales. Interesante la manera en cómo podemos llegar a colaborar, no solo de manera nacional, sino con pares internacionales. Y de esa forma, pues, vamos a tener un mayor impacto, ¿no?, de nuestras investigaciones. Sí, es muy útil colaborar porque muchas veces lo hacemos desde, también ha surgido amistad, porque muchas veces quien no tiene en su momento recurso, a lo mejor una universidad sí puede cubrir el apoyo para hacer algún proyecto y viceversa. Entonces eso nos ha enriquecido para que en todos estos años que tenemos no hemos parado, digamos, de hacer eventos académicos, exposiciones y publicaciones. Muy bien, doctor. Hablas acerca de lo que es la teoría del arte desde los estudios visuales. ¿Cómo podemos comprender ese término? Muchas veces hablamos de arte, pero muchas veces relacionado con estudios visuales no llegamos a percibir esa relación. ¿Cómo podemos concebir esa teoría del arte desde los estudios visuales? Bien, los estudios visuales es podríamos decir, un movimiento teórico de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, donde empezó a tener cada vez más auge y surgió a partir de la reflexión de algunos autores
muy importantes como W.T. Mitchell o José Luis Brea, quienes analizaron cuál era el papel que ocupaba realmente la imagen en nuestra cultura. Es decir, si nos vamos a la historia del arte tradicional, por ejemplo, tenemos autores como Panofsky o Gombrich, que analizan obras de arte, ¿no? Obras de arte de otra época, pero llamaba la atención realmente hoy cuántas imágenes se hacen al día, cómo se transmiten, y un porcentaje mínimo son obras de arte. Entonces tenemos que prestar atención a todo ese universo de imágenes que no son necesariamente artísticas para poder realmente comprender la imagen y cómo a su vez hacen cultura, ¿no? Entonces desde este abordaje es más amplio, es una teoría que también tiende a la combinación, es híbrida entre disciplinas, a veces utiliza el psicoanálisis, a veces la filosofía, y entonces combina varios métodos para poder realmente analizar la imagen en la época. Nada más brevemente para que quede claro a lo mejor para quien nos escucha. Por ejemplo, José Luis Brea, uno de los autores más destacados en lo que hablaba en nuestro idioma castellano, él plantea 3 eras de la imagen en su último libro que escribió. Y entonces dice, primero tenemos la imagen materia, que es una imagen que es como la pintura, ¿no? Es un objeto, es algo permanente, etcétera, ¿no? Después viene la imagen film, la que tiene que ver con el video, que es temporal, no es una imagen fija, sino que es una imagen que para poder comprender todo tenemos que dedicar un tiempo de principio a fin para poder comprender, ¿no? Tiene que ver con el video, que hoy por supuesto es muy interesante. Pero la tercera era de la imagen, que es la más reciente en la que vivimos, es la e-imagen, ¿no? Es la imagen que fluye en los medios de WhatsApp, en redes sociales, en internet, como tú y yo ahora estamos charlando. Y entonces estas 3 eras influyen, por supuesto, y la que más poder tiene es la imagen, ¿no? Pero todas confluyen y entonces tienen que ir como separando a ver cómo funciona cada uno y, como te digo, cuál es el impacto en la cultura y en la sociedad. Muy interesante, doctor. Imaginemos desde sus inicios las primeras imágenes que se tomaban, pues son imágenes históricas, de hecho, ¿no? Donde teníamos a grandes personajes con sus dispositivos de aquel entonces, y posteriormente pasamos al video, donde pues ya la imagen toma otra percepción. Sin embargo, en la actualidad, como bien has mencionado, el mundo digital en el que actualmente estamos inmersos, pues de cierta manera podemos ver, permite que fluya una gran cantidad de imagen, no precisamente respetando ciertas reglas de arte, sino simplemente tomamos una gran cantidad de imágenes y pues están subidas en la nube, fluyendo por las redes sociales, en fin. Hablando en ese sentido, este mundo digital en el que vivimos, ¿qué impacto ha tenido en la producción fotográfica? Pues mucho. La verdad es que la accesibilidad de tener un dispositivo que puede tener una cámara, hoy en día prácticamente todos hacemos fotos, ¿no? Es decir, no tenemos que tener una educación de cómo se enfoca, etcétera, porque todos hacemos fotos. Entonces, lo que ha sucedido es que en el texto hablamos de que hay un autor que habla de John Foncuberta, quien habla de una sobreabundancia de imágenes, es decir, hay una contaminación visual. Sí, de hecho, todo el ambiente digital nos ha permitido generar una gran cantidad de información gráfica, que anteriormente, si recordarás, doctor, tomábamos fotografías con una cámara y hasta que se revelaba el rollo, pues teníamos la posibilidad de poder ver, ¿no?, cómo habían quedado. A veces hasta eran imágenes que no eran muy aceptables, ¿no? Así de aquí salió chueco, salió movido, en fin. Pero en la actualidad, este mundo digital nos ha permitido seleccionar en el momento preciso si la imagen tiene una buena calidad, una buena posición, de iluminación, en fin, todo ese conjunto de características que desde el punto de vista de un experto, de alguien que le gusta la fotografía, pues pudiera ser una imagen aceptable. Y si nos ha resultado, en este caso como usuarios, digamos, normales, pues una gran ventaja el poder tener ese tipo de posibilidades. Sin embargo, desde el punto de vista de un artista o de una persona, como en tu caso, doctor, que eres experto en este ramo, pues también me imagino que ha tenido una gran importancia el uso de dispositivos digitales. Así es, sí, básicamente pues son las herramientas que utilizamos hoy en día, es decir, ya también desde un punto de vista
Ahora sí, desde el otro enfoque ecológico, de la huella ecológica, también ya la fotografía que se hacía con químicos, etcétera, pues es bastante contaminante y tóxica. Entonces también se le queda en el aire la cuestión de seguir haciendo este tipo de técnicas cuando tenemos otras herramientas que hacen cosas similares, ¿no? Así es. Muy bien, doctor. Bueno, hablando en particular dentro de la redacción del libro, se menciona que en el arte muchas piezas son construidas con base en la participación del espectador. ¿Cómo se encuentra el arte en la actualidad, doctor? Bien. Bueno, el arte en la actualidad es tan diverso, tan complejo desde hace más de un siglo, por lo menos medio siglo, que las barreras de lo que nosotros entendíamos por arte ya fueron rebasadas, ¿no? Entonces hoy en día, pues el arte sucede no solamente en la galería, sino en muchas partes. Y una de estas vertientes importantes es el arte participativo. Hay un texto que aborda ahí la maestra Maribel Rojas sobre el arte participativo, y yo estoy más apegado a un texto de Claire Bishop, que es una autora muy importante, que hace toda una historia del arte participativo, y a grandes rasgos son obras en donde el espectador, el público, no solo observa, no solo va a contemplar una obra al museo, sino que de algún modo es copartícipe, hace algo, ¿no? No, eso es algo realmente novedoso, porque muchas veces escuchamos hablar de arte y siempre nos imaginamos a una persona observando alguna pintura, alguna escultura, alguna obra, analizándola, interpretando el significado, pero hasta ahí. Sin embargo, como comentas, y eso es algo interesante, que ya no solamente es como espectador, sino también estamos o podemos participar dentro de una, como bien dices, ¿no?, el movimiento, dentro del traslado de algunas obras. Entonces eso pues es importante conocerlo, y a lo mejor para muchas personas que nos están escuchando, pues estar atentos, ¿no?, a cuando se dé ese tipo de eventos y participar en ese tipo de actividades. Así es. Pues nada, por poner un ejemplo más, hay unas esculturas de Karsten Holler, que es un artista europeo, que hace unos toboganes muy grandes, como resbaladillas de aluminio muy bonitos. Los ve como un objeto escultórico, porque imagínate la espiral, ¿no? De esta forma espiral tiene las de... Son grandes, complejas, y las instala en museos, en galerías. Entonces tiene unas grandísimas, en donde el espectador incluso perfora el techo y el piso de un edificio, y entonces el espectador se sube en el último nivel y acaba en el primero en segundos, ¿no? Entonces es desplazado. Entonces aquí, para activar la obra, tiene que subirse al tobogán. Entonces la verdad es que el arte contemporáneo es muy, muy rico en sus posibilidades, y por eso es que yo siempre trato de que el público se acerque a él. Muy bien. Hablando sobre la segunda parte del libro, doctor, hablan sobre el eje temático de los enfoques metodológicos de producción. En sí, ¿a qué se refiere este eje temático? Bien. Los enfoques metodológicos de la producción se refieren, en arte regularmente se utiliza la palabra proceso creativo, ¿no? Es decir, cómo la obra llegó a hacerse, ¿no? Puede ser por lo más común, podemos pensar en una pintura, ¿no? Se prepara un fondo, el pintor está utilizando capas de pintura hasta que ya se concluye. Eso le llaman el proceso creativo. Hay quienes empiezan a experimentar y a lo mejor pegan cosas, etcétera, ¿no? Sin embargo, nosotros desde la universidad, desde la investigación, los artistas que nos hemos formado, digamos, en universidades, pues sí encontramos que la palabra metodología no es opuesto al arte. Muchas personas lo piensan, pero en realidad sí existen métodos que se aplican a la producción artística y al análisis del arte. Hay muchos, ¿no? Generalmente quien no se dedica al arte pues no lo conoce, pero en realidad hay muchos. Entonces en esta parte abordamos métodos específicos. Por ejemplo, mencionamos el artículo de la maestra Julia Caporal, en donde plantea una tipología, una categorización de obras que utilizan objetos cotidianos, y a partir de ahí pues se propone no solo analizarnos, sino también crear arte a partir de estas tipologías, ¿no? Entonces el método, la metodología, el conocimiento no están divorciados del arte. Este es un poquito el objetivo y es el eje. Muy bien, sí, muchas veces estamos con la idea de que solamente las ciencias duras, por así decirlo, siguen una metodología o algunas ciencias, ¿no?
Sin embargo, en las ciencias de las artes, por así decirlo, como bien comentas, doctor, pues también hay una metodología que ustedes persiguen. Y bueno, esto es parte esencial para llevar un cierto orden, ¿no?, al momento de poder obtener alguna obra. Así es. Muy bien. En uno de los capítulos de esta obra se habla sobre el emplazamiento de monumentos o esculturas en varias ciudades de nuestro país, que me parece, doctor, como comentabas hace unos momentos, tú fuiste el autor de ese capítulo. ¿Qué relaciones se pueden observar entre escultura, monumento y sitio específico? Muy bien. Bueno, pues buena pregunta. Tradicionalmente esta pregunta la aborda muy bien una autora que se llama Rosalind Krauss, en un texto que ya se publicó hace algunas décadas, se llama La escultura en el campo expandido, es muy famoso en nuestro campo de trabajo, y ella dice que una escultura, por tradición, yéndonos así a la historia, en su origen estaba relacionada con los monumentos. ¿Por qué? Porque pues un monumento finalmente termina siendo una escultura que está emplazada en un lugar particular, porque generalmente conmemoraban algo, celebraban algo, ¿no? Pone como ejemplo el Arco del Triunfo en París, ¿no? Entonces el Arco del Triunfo significa algo ahí en París, pero si lo traemos a otro país, si lo traemos aquí a Pachuca, pues ya cambió su significado, ¿no? Entonces, en la escultura moderna, dice, hay una especie de ruptura con esta idea de monumento, y entonces las esculturas empiezan a ser nómadas, como que ya no tienen casa. Hay algún par de ejemplos de obras fallidas, proyectos fallidos de Rodin, escultor muy famoso del siglo XIX, después del XX, en donde las puertas del infierno, muy conocidas, ¿no? Entonces, este fue un encargo que nunca se llegó a concretar. Entonces, la puerta nunca cumplió su función de portón. Entonces, ya no está en un edificio que la sostiene, ¿no? Entonces, se vuelve independiente. Es una característica mucho del arte moderno, ¿no? Entonces, se vuelve como nómada. Y hacia finales, en la segunda década ya de la segunda mitad del siglo XX, tenemos como un regreso al sitio específico. Es decir, son obras que no necesariamente ya son monumentos, no conmemoran algo, pero sí significa algo el lugar en donde las ponen. Es decir, si yo pongo una escultura, porque ponía el ejemplo del Arco de Triunfo, si lo ponemos en otro país, en otro lugar, ya cambió. Entonces, este tipo de obras sí están pensadas para un lugar particular, y moverlas es cambiar o destruir el sentido de esa obra. Entonces, más o menos es lo que tiene que ver. Lo que tiene de característica las esculturas que analizamos allí es que muchas veces son arbitrarias, es decir, el gobierno en turno de cualquier país, muchas veces aquí en México, por ejemplo, cuando vemos ya la pusieron, ya la compraron, pero ¿a quién le consultaron? Es un poco la pregunta del capítulo, y en qué se podría gastar ese dinero también dentro del arte, es decir, hacia enfoques más actuales del arte contemporáneo como enfoques de arte de interacción social. Muy interesante esto, doctor. Ahora, hablando de eso, bueno, has comentado que dependiendo de quién se encuentre en ese momento en el gobierno, pues hace ese tipo de movimientos. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de trasladar un monumento de pues me imagino que son de tamaños considerables muchas veces, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene tanto en cuestiones económicas como en cuestiones de logística trasladar un monumento entre un lugar y otro, incluso en la misma ciudad o entre ciudades diferentes? No, pues no, eso no lo sé, no lo sabemos, pero es un costo enorme, ¿no? O sea, en realidad es muy grande. Te digo que la escultura que les pasé muy brevemente, esta de Guerrero Chimali, que está en Chimalhuacán, pues el costo que se reporta son 30 millones de pesos, que es considerable, ¿no? Y es una escultura muy grande. Hicieron un edificio que la soporta abajo con algunos como símbolos de algunas culturas precolombinas, sobre el cual se emplaza esta enorme escultura, ¿no? Uno puede subir hasta la punta y ver, es un mirador en donde uno observa Chimalhuacán y los alrededores del Estado de México. No sabemos que es una zona tan pobre que uno realmente pues subiría a percibir las condiciones de las viviendas de los que viven allí, ¿no? Generalmente obras que están en obra negra, ¿no? Que solamente está el ladrillo, personas trabajadoras que perciben un sueldo mínimo, a veces menos del mínimo. Y entonces pues uno se pregunta cómo podrían usarse esos 30 millones en arte, pero que no sea, o sea, si realmente funciona este Guerrero Chimali. Entonces yo propongo ahí como contrasto más bien un ejemplo de como te decía, este tipo de obras de arte socialmente comprometido, en
donde hay un proyecto que se llama Casas Alineadas, que está en Estados Unidos. Ahorita se me fue el estado, no sé si es en Houston o en Denver, no recuerdo, en donde un artista afroamericano, Rick Lowe, logra conseguir con lo que él tenía ahorrando, etcétera, con amigos, con cooperacha, logra comprar 14 o 21 casas que ya estaban por destruir, estas que salen mucho en las películas norteamericanas donde viven los esclavos afroamericanos, ¿no? Entonces, dicen que son muy pequeñas, entonces llaman las casas de un solo disparo, porque dicen que si alguien disparaba con escopeta, atravesaba toda la casa con una sola carga, ¿no? Entonces, las remodelan y lo que pasa ahí es que le dejan un porcentaje de casas a madres solteras que viven en el barrio, con la condición de que vivan ahí sin pagar renta, pero que apoyen en los eventos culturales que hacen. Hay algunas casas que se utilizan para que un artista viva en residencia y haga una obra que después se exponen, hacen picnics, proyectan cine, etcétera. Y entonces, para el autor Rick Lowe, la obra es todo lo que está pasando. No es en serio un monumento muerto que está ahí, que no se mueve, no es la escultura de alguien que vemos a Benito Juárez, sino realmente es algo que está vivo, que está transformando el barrio, ¿no? Y que hoy en día pues ha tenido tanto éxito que ya no sé cuántas casas llevan compradas y restauradas, fue creciendo, fue ganando premios, y ya cuántas mujeres han ayudado a este proyecto. Entonces es un poco la propuesta de quienes toman estas decisiones, pues deberían un poquito de adentrarse también en el arte público contemporáneo para ampliar ese panorama en que no todo lo que es arte público es o mural, o graffiti, o esculturas de metal monumentales, ¿no? Muy bien, sí, como has mencionado, muchas veces el arte actual pues tiene que ver también con esa participación, ¿no?, de las personas, de los usuarios. Y bueno, también tenemos que ir cambiando nuestra modo de ver el arte. No solamente es un arte estático, sino ya, como nos has comentado muy bien, doctor, que es un arte dinámico, ¿no? Que hay una participación directa por parte de los usuarios. Así es. Sí, pues es como lo que decíamos, ¿no?, sobre el arte participativo. Entonces hay un montón de manifestaciones, de prácticas artísticas que están sucediendo en todo el mundo, ¿no? Y muchas veces nos gustaría que en nuestro país pues también fueran apoyadas. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Es un gran placer, como siempre, charlar contigo y sobre todo en este momento hablando acerca del libro Teoría del Arte y Enfoques Metodológicos de la Producción, del cual nos has ilustrado acerca de su contenido, de lo que el lector, el público lector puede encontrar en esta obra. Y bueno, pues invitarlos también al público para que pueda adquirirlo y esté atento a estas obras que se publican y sobre todo los contenidos de análisis que están dentro de esta obra bibliográfica. Muchas gracias, doctor, por tu participación. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias al público que nos escucha. Esperamos que les haya parecido interesante el texto. Ojalá que les interese adquirirlo. Y también un comercial, también a quien les interese más sobre este tipo de prácticas de arte participativo, las relaciones entre el arte y el juego. También tengo un libro que publiqué que se llama Juego y Arte Contemporáneo y también puede ser adquirido en la misma editorial de nuestra casa de estudios. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, tenemos que recordarles que este libro lo pueden adquirir en la librería Carácter de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, cuyos datos aparecerán al final de este programa. Muchas gracias. La FUL agradece tu asistencia.